Evangelio de hoy jueves 14 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18-21 versículo 19 al 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de Mateo se abre con una pregunta directa de Pedro al Señor. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Esta pregunta no surge en el vacío, sino que es fruto de un corazón que ha escuchado a Jesús hablar de la corrección fraterna y de la comunidad. Pedro, como buen discípulo, quiere ir más allá de la ley común, pero todavía piensa en términos de cantidad, como si el perdón fuera algo que se mide con una regla o un contador. La respuesta de Jesús es desbordante. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con esta expresión, el Señor no establece un nuevo límite más alto, sino que destruye por completo la idea de límites en el perdón. 70 veces 7 significa perdonar siempre, sin cansarse, sin llevar la cuenta, sin poner condiciones previas. Es una invitación a entrar en la lógica del corazón de Dios, que perdona de manera infinita y no calcula cuántas veces ha tenido que hacerlo. Para explicar la dimensión de este perdón, Jesús narra la parábola del siervo que debía una cantidad impagable a su señor. Este hombre, incapaz de devolver la deuda, ruega clemencia y recibe una condonación total. Sin embargo, apenas liberado, no es capaz de mostrar la misma misericordia a un compañero que le debe una cantidad mínima y lo manda a la cárcel. Esta imagen golpea con fuerza, porque refleja cómo muchas veces disfrutamos de la misericordia de Dios,
Pero somos duros con quienes nos deben mucho menos. La parábola es profundamente realista, la deuda inicial era imposible de pagar. Lo cual simboliza el pecado del hombre ante Dios. Algo que por nuestras propias fuerzas no podemos reparar. Pero el perdón divino es gratuito, inmenso, sin condiciones previas. La contradicción surge cuando, habiendo sido liberados de lo imposible, negamos a otro la misma compasión que hemos recibido. Jesús concluye con una advertencia contundente. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. Aquí se nos recuerda que el perdón no es una simple formalidad o una palabra vacía, sino una disposición interior genuina. No basta con decir te perdono. Si en el corazón seguimos guardando rencor o deseando venganza. Al pasar al capítulo 19, vemos que Jesús deja Galilea y va hacia Judea. Y las multitudes lo siguen. Este cambio de escenario no es casual. Nos muestra que su enseñanza sobre el perdón no es solo para el pequeño grupo de discípulos, sino para todo el pueblo. El perdón es un mensaje universal, vital para la vida comunitaria y para la relación con Dios. En este pasaje, el Señor nos enseña que el perdón no es una opción opcional para el cristiano, sino un requisito para vivir en comunión con Dios. No se trata de un consejo piadoso, sino de una condición para recibir y conservar la gracia. Jesús sabe que el resentimiento es una cadena que ata el alma y que solo el perdón sincero puede romper. La figura de Pedro en esta escena es muy cercana a nosotros. Muchas veces queremos cumplir con lo suficiente para sentirnos bien ante Dios. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo tengo que soportar? ¿Dónde está el límite? Y Jesús nos responde con una propuesta radical. El límite es el amor, y el amor verdadero no pone límites. El contraste entre la deuda enorme y la pequeña cantidad en la parábola es una llamada a la humildad. Nos recuerda que siempre somos deudores ante Dios y que, por mucho que otro nos haya ofendido, eso nunca se compara con lo que hemos sido perdonados. Quien es consciente de su propia deuda y de la misericordia recibida, se vuelve más compasivo. Perdonar no es olvidar de manera automática ni negar el dolor, sino renunciar al derecho de cobrar la deuda emocional. Es dejar de exigir que el otro pague con sufrimiento por lo que nos hizo. Este acto libera tanto al ofensor como a la víctima, porque rompe el círculo de la venganza y del odio. Jesús vincula el perdón con la condición del corazón, no con la gravedad de la ofensa. A los ojos de Dios, una ofensa pequeña o grande requiere la misma disposición. Un perdón sincero y total. Si esperamos a que el otro se lo merezca o cambie, nunca llegaremos a perdonar como el Señor nos pide. La enseñanza de 70 veces 7 no solo se aplica a los demás, sino también a nosotros mismos. A veces nos cuesta perdonarnos nuestras caídas. Y terminamos viviendo en la culpa. Pero si Dios nos perdona, también debemos aprender a acoger su misericordia y dejar que sane nuestro corazón. En el contexto comunitario, este evangelio recuerda que las relaciones humanas siempre estarán marcadas por fallos y tensiones. El perdón es la única herramienta que garantiza que la comunidad no se rompa ante cada conflicto. Sin perdón, la iglesia se convierte en un lugar de juicios y divisiones. Con perdón, se transforma en un hogar de reconciliación.
La dureza del siervo que no perdona es un espejo incómodo. Nos invita a examinarnos. Somos rápidos para exigir justicia cuando se trata de otros, pero lentos para aplicarla a nosotros mismos. Guardamos cuentas pendientes en el corazón, aunque Dios nos haya liberado de las nuestras. Este Evangelio también es un recordatorio de que el perdón no depende de las fuerzas humanas. Muchas veces es imposible perdonar por nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo puede obrar en nosotros para que nuestro corazón se libere del rencor. El perdón verdadero es fruto de la gracia. En el cierre de esta enseñanza, Jesús nos invita a vivir en coherencia. Si hemos sido perdonados, debemos perdonar. Si hemos recibido misericordia, debemos darla. El cristiano no puede ser un receptor avaro de gracia, sino un canal que la transmite. El cambio de escena hacia Judea también anticipa que el perdón será uno de los grandes temas que acompañarán a Jesús en su camino hacia la cruz. En la cruz, Cristo no solo hablará del perdón, sino que lo vivirá en su máxima expresión, pidiendo por quienes lo crucificaban: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La exigencia de perdonar 70 veces 7 no es una carga que nos oprima, sino un camino que nos libera. El rencor desgasta, envenena y enferma, el perdón restaura, renueva y sana. Jesús no nos pide perdonar para beneficiar al culpable, sino para liberar nuestro propio corazón. Este Evangelio es también un llamado a revisar nuestras relaciones familiares, laborales y comunitarias. Allí donde hay heridas antiguas, es tiempo de iniciar procesos de reconciliación. El perdón no siempre significa volver a la misma cercanía, pero sí implica soltar el resentimiento. Finalmente, esta enseñanza nos deja claro que el perdón es una decisión que se toma cada día. No basta con perdonar una vez y pensar que todo quedó resuelto. El recuerdo de la ofensa puede volver, y con él la tentación de resentirnos otra vez. Por eso Jesús nos habla de 70 veces 7. Porque perdonar es un acto continuo, un hábito del corazón. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.